Bueno, pues yo soy Óscar Fernández, alumno del ciclo de Sistemas Microinformáticos y Redes, grado medio, en el Instituto de Antonio Gala. Y en esta presentación, en este vídeo, os voy a hablar un poco de prevención de riesgos laborales para una persona que se encarga del montaje y mantenimiento de redes locales. Esto lo voy a hacer para el tema 8 y para el profesor Francisco. Bueno, pues los puntos principales de este trabajo primeramente comienzan con la identificación del riesgo y la peligrosidad. Luego, la operación de máquinas según normas de seguridad, causas frecuentes de accidentes, elementos de seguridad y equipos de protección personal, relación entre manipulación de materiales, herramientas y máquinas y medidas de seguridad, contaminación del entorno ambiental, gestión de residuos y orden y limpieza como factor de prevención de riesgo. Bueno, pues vamos a comenzar identificando los riesgos y la peligrosidad, en concreto con la manipulación de materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. Bueno, pues como trabajador en redes locales es importante comprender e identificar los riesgos y la peligrosidad asociados a la manipulación de los distintos elementos que vamos a mencionar, como la manipulación de los materiales, los cables, los conductos. Con todo eso hay que tener cuidado, ya que puede tener accidentes. La manipulación de herramientas como destornilladores, alicates. Luego vamos a explicar por qué. Manipulación de útiles como escalera o andamio. Con la manipulación de máquinas como veladoras, equipos de soldadura, etc. Y luego también con la manipulación de medios de transporte como por ejemplo carretillas elevadoras. Ahora vamos a ver el nivel de peligrosidad que tiene cada uno de ellos. Entonces, el nivel de peligrosidad asociado a la manipulación de materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte en el montaje y mantenimiento de redes locales puede variar dependiendo de varios factores. Y ahora vamos a ver los factores que pueden influir. Como vemos, la naturaleza de los materiales con los que tratamos, ya que pueden ser inflamables, tóxicos, luego las características de las herramientas y máquinas que utilizamos, porque por ejemplo, si una máquina no tiene partes afiladas o partes que se pueden mover, pues es más segura que otra que sí. Entonces eso también, si dependiendo de las máquinas, de los materiales, luego de las operaciones que vayamos a hacer, por ejemplo, hacer una instalación en altura o hacer una soldadura, hay que tener cuidado, hay que tener un equipo especial, etcétera. También los factores ambientales, si es un espacio muy pequeño, temperaturas extremas, etcétera. Y luego también hay que tener en cuenta la capacitación y la experiencia del trabajador, ya que si tiene poca experiencia, pues va a ser más probable que pase algo. Ahora vamos a ver la operación de máquinas según sus normas de seguridad. Bueno, pues básicamente es importante el cumplimiento de normas y procedimientos establecidos de una máquina. Vemos que la operación de máquinas según las normas de seguridad es un aspecto crucial en el montaje y mantenimiento de redes locales. Para garantizar un entorno laboral seguro, es fundamental cumplir con las normas y procedimientos establecidos. Entonces, para hacer esto debemos de respetar los siguientes puntos: llevar un cumplimiento de las normas, respetar los procedimientos establecidos, tener una capacitación adecuada, usar los dispositivos de seguridad indicados y hacer una inspección y mantenimiento de nuestras máquinas constantes. Ahora vamos a ver las causas más frecuentes de accidentes. Bueno, pues la identificación de las causas más frecuentes de accidentes, la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformados, entre otros, es esencial para prevenir y minimizar los riesgos laborales. A continuación, voy a presentar algunos factores que contribuyen a los accidentes. Primero, falta de capacitación. Como hemos dicho antes, falta de experiencia, etcétera. Eso también es ya un indicativo de que es más probable que ocurra algo. Uso inadecuado de herramientas. Si tú utilizas mal la herramienta o los equipos, pues evidentemente si la utilizas mal, tarde o temprano te va a pasar algo. Condiciones de trabajo inseguras, con falta de iluminación, espacio muy chico, que haya muchos trastos por en medio, todo eso. Falta de protección personal. Por ejemplo, si no te proporcionan equipos de seguridad, pues si te pasa algo, lo va a pasar peor que otros que sí le han proporcionado esos equipos. Falta y fatiga
Por ejemplo, el estrés, todo eso, si tú vas con fatiga, con falta de atención o con estrés a trabajar, es muy probable que te ocurra algo. Mantenimiento deficiente de equipos, por ejemplo, trabajar con equipos que están con un mantenimiento nulo o inadecuado, pues eso es probable que si no tiene mantenimiento falle. Y luego tener entre el equipo en el que trabaja una comunicación que no es buena, deficiente. De acuerdo, ahora vamos a ver los elementos de seguridad y los equipos de protección individual. Bueno, pues centrándonos en la descripción de protecciones, alarmas, pasos y emergencias en las máquinas, vamos a ver los elementos de seguridad y los equipos. Entonces, estos desempeñan un papel crucial en la protección de los trabajadores durante las operaciones de montaje y mantenimiento de redes locales. Y vamos a ver unos cuantos elementos de seguridad. Las protecciones a las máquinas, que pueden ser unas cubiertas, unos resguardos, como vemos aquí en la imagen, para que el trabajador no le pase nada. Alarmas de seguridad, por ejemplo de humo, por si ocurre algo soltando o lo que sea, un incendio. Pasos de emergencia, por si ocurre algo malo, tenéis unos pasos claramente identificados y accesibles. Y luego un equipo de protección individual, que más tarde lo explicaremos. Por lo tanto, es fundamental que los trabajadores estén debidamente informados y capacitados sobre el uso correcto de los elementos de seguridad y los equipos de protección individual. Además, estos elementos deben ser inspeccionados regularmente para asegurarse que estén en buen estado de funcionamiento. Entonces, por lo tanto, los elementos de seguridad es importante el uso adecuado de EPI como calzado, protección ocular e indumentaria. Entonces, el uso adecuado de equipo de protección individual como calzado, protección ocular e indumentaria adecuada es fundamental para garantizar la seguridad de los trabajadores durante las operaciones de montaje y mantenimiento de redes locales, como hemos dicho antes. Es importante que los trabajadores reciban capacitación sobre el uso correcto de estos equipos de protección individual y debemos comprender cómo ponérnoslo, cómo mantenerlo limpio para que no se estropeen, etc. Y luego que también que cumplan con las regulaciones establecidas, porque a ti te tienen que dar un equipo de protección que sea bueno, que sea adecuado. Y luego el calzado de seguridad igual que la protección ocular y la indumentaria. Pues todo esto ayuda a minimizar los riesgos de lesiones y contribuye a un entorno seguro, pues un entorno de trabajo pues más seguro. Ahora vamos a ver un poco de la relación entre manipulación de materiales, herramientas y máquinas y medidas de seguridad. Por lo tanto, básicamente veremos el vínculo entre la forma en la que se manejan estos elementos que hemos mencionado antes y las medidas de seguridad. Por lo tanto, el nivel de peligrosidad asociado a la manipulación de materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte en el montaje y mantenimiento de redes locales puede variar dependiendo de varios factores. Entonces, en relación con las medidas de seguridad y protección personal, la forma en la que se manipulan los materiales, herramientas y máquinas está estrechamente vinculada. Esto lo que no quiere decir es que la relación entre la manipulación de materiales, herramientas y máquinas y las medidas de seguridad y protección personal es clave para garantizar un entorno laboral seguro, es decir, que todo tiene que estar correctamente bien. Y al comprender cómo estas acciones se interconectan, como hemos dicho antes, pues nosotros como trabajadores podemos ya adaptar las medidas necesarias y minimizar los riesgos para proteger nuestra seguridad, la de nuestros compañeros, etc. Ahora vamos a identificar fuentes de contaminación ambiental o posibles fuentes de comunicación durante el montaje y mantenimiento. Por lo tanto, durante el montaje y mantenimiento de redes locales existen varias posibles fuentes de contaminación que podrían afectar el medio ambiente. Algunas de estas fuentes incluyen derrames de productos químicos, ya sea al suelo, etc. Generación de residuos, por ejemplo, cuando tiramos cables, tiramos cobre, lo que sea. Contaminación del aire, si por ejemplo utilizamos productos de aire comprimido o algunos productos con fluorocarbono, etc. Luego ruido y vibraciones en algunos sitios y contaminación del suelo, por ejemplo cuando tiramos un cable de fibra óptica por una zona, tenemos que abrir el suelo, etc. Entonces, para todo esto es importante tomar medidas preventivas y adoptar prácticas ambientalmente responsables para minimizar la contaminación durante el montaje y mantenimiento de redes locales.
Esto implica implementar procedimientos de manejo adecuado para productos químicos, gestionar adecuadamente los residuos generados, utilizar equipos y maquinaria eficientes y cumplir con las regulaciones ambientales pertinentes. Además de lo que he dicho antes, se deben de realizar evaluaciones de impacto ambiental, es decir, si por ejemplo lo que vamos a hacer va a impactar mucho el medio ambiente o no, y seguir pues una buena gestión ambiental para proteger nuestro entorno. Ahora ya vamos a ver la clasificación de los residuos anteriormente generados. Bueno, pues la clasificación de residuos generados y la retirada selectiva son aspectos importantes para una gestión adecuada de los desechos en el contexto del montaje y mantenimiento de redes locales. Primeramente vamos a ver la clasificación de residuos, que básicamente implica categorizarlos en diferentes tipos o grupos según su naturaleza y características. En el contexto del montaje y mantenimiento de redes locales, algunos ejemplos comunes de residuos pueden incluir cables viejos, equipos obsoletos, envases de productos químicos, restos de construcción, etc. Pues como vemos aquí, siempre hemos visto estos contenedores de reciclar, pues es lo mismo pero con otro tipo de residuos. Y luego los métodos de la clasificación pueden variar según la organización y las regulaciones locales. Por ejemplo, en Madrid se debe reciclar de una manera y en Sevilla de otra, para explicarlo así. Y es común utilizar contenedores o recipientes separados para cada tipo de residuo. Luego aquí, por ejemplo, he puesto una foto del ciclo de los residuos. Ahora también la clasificación, una vez terminada, se procede a una retirada selectiva, que es cuando se han clasificado correctamente, se debe llevar a cabo una retirada selectiva. Esto implica recolectar y separar los diferentes tipos de residuos de acuerdo con los procedimientos, una vez ya clasificados. Y por último ya, de la retirada, los residuos se someten a diferentes procesos de tratamiento. Según su naturaleza, pues hay que clasificarlo. Y esto puede incluir reciclaje de materiales como las botellas, los plásticos, materiales que utilizamos pues comúnmente. Por tanto, la clasificación de residuos y la retirada selectiva son fundamentales para promover una gestión responsable de los desechos en el montaje y mantenimiento de redes locales. Al implementar estos procesos se reduce el impacto negativo en el medio ambiente y se fomenta la sostenibilidad. Ahora ya, por último, es muy importante saber valorar el orden y la limpieza como factor de prevención de riesgo. Bueno, pues la importancia del orden y la limpieza en nuestro día a día pues nos va a ayudar a reducir bastante nuestro riesgo laboral. ¿Por qué? Como vemos aquí tenemos 4 razones. ¿Por qué? Porque reduce los accidentes, porque si tú tienes un ambiente limpio pues hay menos accidentes, menos cosas, facilita identificar riesgos, mejora la eficiencia y productividad. No es lo mismo trabajar con un cuarto lleno de cosas que otro no, y previene riesgo ergonómico. Por ejemplo, si tú tienes muchas cosas porque es algo que no está ordenado, pues tienes que poner unas posturas en concreto, entonces te puede hacer daño, etcétera. Por lo tanto, en resumen, tener orden y limpieza como factor de prevención de riesgo en el montaje y mantenimiento de redes locales es esencial para garantizar la seguridad de los trabajadores. Entonces, mantener un entorno de trabajo ordenado y limpio reduce los accidentes, facilita la identificación del riesgo, mejora la eficiencia y la productividad. Y como he dicho antes, previene los riesgos ergonómicos. Así que con esto ya estaría terminado el tema 8. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido mucho.